Amén. Amén. Gloria al Señor. Su palabra nos dice: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad, en Timnath-Serah, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Padre celestial, Padre eterno, bendito Dios de Israel. Señor amado, en esta noche estamos delante de tu presencia, sabiendo que solo en ti hay salvación y vida eterna. En esta noche venimos a darte gracias por todo y a pedir una palabra nueva. Señor, tu palabra dice: clama a mí y yo te responderé. Que tu palabra, Señor, esta noche venga directamente de tu corazón hacia nosotros, sabiendo cuál es nuestra necesidad espiritual. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea el Señor, Santo Dios de Israel. Aleluya. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Gloria al Señor. Pónganse cómodos. Leemos una porción, capítulo 2, versículo 8, ¿no es cierto? Y la cual habla de que Josué, aquel gran hombre que lo sucedió a Moisés, un gran libertador de Israel, que Dios lo envió a libertar al pueblo de allá de Egipto, y él lo reemplazó y se convirtió en el gran conquistador, metiendo, gloria al Señor, metiendo a Israel a la tierra prometida, a esa tierra que fluye leche y miel. Amén. Pero vemos algo, un hecho aquí importante. Dice que él muere, fue enterrado en su heredad. Y no solo él, sino que muere toda la generación que había estado con él. ¿No es cierto? Y el versículo 10, gloria al Señor, nos dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, o sea, murieron también, ¿no? Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Ahora vemos algo. Hoy día estuve viendo, no soy bueno para los nombres, siempre me gusta ver nomás el contenido, ¿no? Estaba viendo un video que salía, me parece que me lo enviaron por WhatsApp. Hablaba de un hombre millonario, de allá de los árabes, esas cosas más así, que contaba que su padre se trasladaba en camello. Él vendía, era comerciante en camello. Entonces, pero él se había esforzado tanto que él ya no andaba en camello, ya andaba en buenos carros, tenía buen dinero ya, ¿no es cierto? Y dice: yo manejo mis buenos carros, mi hijo también maneja sus buenos carros. Lo que yo pienso es que mi nieto volverá a andar en camello. ¿Por qué será eso? ¿Se acabará toda la plata de ese tiempo? Es porque él comprendía que mientras estaba él pobre junto con su padre, se esforzó. Cuando hay crisis, no siempre es mala la crisis, porque cuando hay crisis salen las buenas ideas y sale esa fuerza para seguir luchando y salir adelante. Pero cuando se sale adelante, ¿no es cierto?, aquel hijo que le nace en ese proceso sabe el esfuerzo de su padre y lo sigue haciendo. Pero ya los nietos llegan cuando ya no hay que luchar, cuando ya todo está en paz, cuando hay prosperidad. Entonces no saben cómo enfrentarse a una crisis. Ahora, aquí vemos que Josué entró a Israel a la tierra prometida. Tuvieron que esforzarse, sí, porque Dios les daba la tierra, pero no se las daba fácil. Tenían que demostrar que valían para poseer la tierra.
Padre, gloria a Dios. Entonces vemos que cuando ya está poseída la tierra, cuando ya están posesionados, cuando ya están ellos cultivando, cuando ya están siendo bendecidos por esta tierra que fluye leche y miel, su generación nueva no comprende el sacrificio que tuvieron ellos, ni se acuerda porque nunca vivieron en tantas proezas que Dios hizo por medio de ellos. Y esa es la falla de quién, la falla de los padres. La falla de los padres es no seguir la línea, o mejor dicho, no enseñar a sus hijos. La Biblia dice: instruye a los niños en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿No es cierto? La palabra, mira, Israel había entrado a la tierra prometida, sí, y antes de entrar a la tierra prometida, el mismo Moisés les había dicho, les hablaba y les decía: mira, esto les dirán a sus hijos cuando vayan caminando por el campo, en la casa, cuando estén comiendo. Ustedes tienen que estarle diciendo a sus hijos todo lo que hemos pasado, para que no lo olviden. Pero lamentablemente es así. Cuando estamos en esos momentos, en esos procesos, podemos luchar y decir: muy bien, sí lo vamos a hacer, pero estamos luchando. Pero cuando ya llegamos al proceso, cuando ya llegamos a la victoria, nos olvidamos de ese detalle, de inculcar a nuestros hijos la fe nuestra. Mira qué lindo cuando Pablo Pablo habla de la fe de Timoteo. Mira, una fe no fingida que estaba en tu madre Loida y tu abuela Eunice. Mira, ellos le habían inculcado a Timoteo la fe. No es que Pablo llegó y Pablo le hizo milagros por ahí predicando y entonces él tuvo fe. No, ya la fe estaba en su mamá y en su abuela. Y ellos le inculcaron el conocimiento de Dios. Mira qué lindo, pone gloria a Dios. Gloria a Dios. Mira qué lindo poder inculcar a Dios, el temor a Dios a tus hijos. Mira, hacer lo que, porque prácticamente nosotros, no digo que ya la tengamos, Pablo también decía, mira, Pablo era uno de los que si se moría en ese momento se iba con Dios. Pero él decía: mira, yo sigo corriendo, luchando, sigo cuidándome, como que todavía no he conseguido la salvación. Ajá, para. ¿Cuál es la gloria de Dios? Entonces, ¿qué pasa? Que, bendito sea el Señor, cuando nosotros ya hemos alcanzado un nivel espiritual, o hemos conocido al Señor, hemos aceptado a Cristo, cuando nosotros tenemos segura nuestra salvación, nos despreocupamos de algo tan importante que también se despreocupó Israel, que es instruir a los niños en el camino de Dios. Dice la palabra, gloria al Señor, en el versículo 11, más adelante, dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los habían sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, y los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron, y provocaron a ira a Jehová. Servirán y adorarán a otros dioses. Mira, cuando nosotros no le inculcamos la fe a Dios, cuando nosotros no le enseñamos la palabra de Dios y le decimos: mira, este es un Dios poderoso, es bueno, nos da la salvación, pero mira, tienes que servirle con temor y temblor, porque si tú cometes errores, no te digo que te vas a morir textualmente, pero tu espíritu va a decaer y tú te vas a ir a un momento de ¿qué cosa? De aislamiento, te vas a alejar de Dios, y eso es peligroso, porque el momento en que partas de esta tierra no vas a alcanzar la vida eterna en el Señor, sino vas a alcanzar el infierno. Hijo mío, no quiero que te vayas para allá. Entonces, teme a Dios. Cuando vayas a querer hacer algo malo, acuérdate que Dios te está viendo. Y le inculcamos el temor, no el miedo. Porque una cosa es el temor y otra cosa es el miedo. El miedo es pasajero. El miedo es cuando te asustas, tienes miedo. Miedo a la oscuridad, miedo a los rayos, miedo a los truenos. Pero eso no te hace arrepentirte. Y eso pasa y sigue haciendo lo malo. Temor es cuando tienes la palabra en tu corazón y cuando vas a hacer algo malo, sale a ti la palabra, sale ese temor de decir: no hago eso. Líbreme, Jehová, como decía José cuando esa mujer se le botó encima. Cuando la hizo a un lado y no
Yo tengo un Dios que me está viendo. No importa si tu esposo no está aquí en la casa. No importa si los criados los mandaste lejos. No importa si estamos solos. Porque aquí está Dios. José sabía. Y el temor de Dios que el Padre le había inculcado no se alejaba de él. Y no lo hacía hacer lo malo. Donde estén, no harán lo malo. Pero si no le inculcamos ese temor, entonces, así como esta generación que no conoció a Jehová y a todas sus proezas, que escucharon hablar de Jehová. Sí escucharon hablar de Jehová, porque ellos de todas maneras entraron, tenían un tabernáculo, hacían los sacrificios. Pero no les inculcaron el temor. Mira, cuando nosotros estamos batallando, cuando derrotamos a Jericó, ahí vino uno de nosotros y se cogió algo de la anatema. Y entonces cuando acuerda, Dios nos castigó y un ejército débil nos venció. Entonces tuvimos que ver cuál era la falla y lo sacamos y lo apedreamos porque había hecho lo malo delante de Jehová. Y ahí Dios nos perdonó y nos dio la victoria. No, eso no le enseñaban. Mira, cuando estamos saliendo de Egipto y venía el ejército de egipcio, Dios abrió el mar y nos hizo pasar en seco, y cuando pasamos los destruyó. No le contaban eso. Le hacían simplemente conocer un Dios superficial, un Dios que si quieres lo adoras, si no, no. Si quieres vas al templo, si no, no. Si quieres le rindes honor, honra. Si no, no, no importa. Ya nos dio lo que queríamos, ya no hay para qué. No le inculcaron el temor. Y esa fue la falla. Por eso que dice, mira, después los hijos de Israel, como no conocían a Dios, como era un Dios poderoso, entonces se fueron a los dioses ajenos. Ahora, si nosotros no le inculcamos de nuestro Dios, un Dios poderoso, ¿a quién nuestros hijos van a adorar? No van a adorar a Dios. Hay hermanos, pero tampoco se van a ir a la católica. Y no solo en la católica pueden idolatrar. Pueden idolatrar, por ejemplo, pueden idolatrar el trago. Pueden idolatrar las diversiones. Pueden idolatrar el trabajo, la plata. Pueden ocupar muchas cosas, pueden poner en vez de Dios. Así como ellos dicen, mira, hicieron los malos ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dice, y dejaron, bueno, vamos a aclarar esto, los dioses, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores. Mira, otros dioses. Cuando acuerdas, ya tu hijo ya no adora a Dios, adora al trabajo, adora al físico, se quiere ir a entrenar todos los días. El día que tiene que ir ante Dios, mejor se va al gimnasio. No digo que el ejercicio sea malo, pero cuando todo eso ocupa el lugar de Dios, es malo. Por eso Pablo que en algunas predicaciones, él toma tipos de ejercicios como parte de su prédica. Él dice, mira, a los que corren en el estadio, cómo se abstienen de todo para ganar la corona corruptible. ¿Cuánto más ustedes? Para que ganen la corona incorruptible. Mira, como él daba ejemplos con el deporte. Pero él dice claramente que el ejercicio corporal es bueno, sí, pero no aprovecha en la parte espiritual. Y cuando tú coges y dices, muy bien, es hora de culto, pero hoy día no entrené en la mañana, no entrené en la tarde, voy a entrenar ahorita, y te vas, entonces tu Dios es tu cuerpo. Ay, no, es que yo necesito plata porque quiero comprarme un carro lujoso. Tu Dios es el dinero. Dice la Biblia, raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces cuando dice, hoy yo para que voy a perder el tiempo en el culto, cuando me invitaron a una fiesta, se van a la discoteca. Su Dios es el mundo, las diversiones. Entonces todo eso adorarán. ¿Por qué? Porque no le inculcamos el temor a Jehová. Mira, cuando nosotros le decimos a nuestro hijo, vamos al culto, y nuestros hijos no quieren, y los dejamos en casa, estamos dando que otros les enseñen las cosas que nosotros debemos enseñarles. No le estamos inculcando, mira, hay tiempo. Ya para los que están grandes, ya no podemos corregirlos. Ya los que están grandes, podemos orar por ellos. Para que Dios, en su infinito amor y misericordia, los toque y los regrese. Porque mira, no solo
es el orar, para que Dios los bendiga, para que Dios los proteja, para que Dios los cuide. Es enseñarles, es hablarles, es predicarles. ¿Cuándo podemos hacer eso, pastor? ¿Cuando tengan 15, cuando tengan 18 años? No. Cuando tengas, si es posible, meses de nacido. Hay hermanos que no saben. Háblale de Dios. Porque va a crecer con la palabra. Mira a Samuel. Samuel, la mujer, la madre, lo dedicó a Dios. Y no lo llevó a los 15, a los 18 años. Cuando lo destetó, lo llevó. Cuando lo destetó. Prácticamente, Elí lo tuvo que terminar de criar el muchacho. Y cuando le habló Dios, cuando tenía 30 años le habló Dios. No, cuando todavía era pequeño. ¿Cuál es el gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Cuál es aleluya? Aleluya. ¿Quién vive? Alaba a Dios y reina por los siglos de los siglos. Santo Dios y Rey. Mira, dice el versículo 14. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaban, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Mira, la última frase, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Mira, Israel salía a la guerra con Dios, ganaba, vencía. ¿Qué es lo que le dijo a Josué? Nadie te va a hacer frente. Y cuando Josué salía a la batalla, nadie le puede hacer frente. Solo esa vez que había pecado en Israel, es que un ejército más débil que todo lo que él se había enfrentado lo venció. Pero porque había pecado. Pero de ahí nadie le hacía frente. Bendito es Dios. ¿Cuál es gloria a Dios? Mira, podían tener el ejército más grande, pero no les podían hacer frente a Israel. Pero sin embargo aquí dice, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Mira, ¿qué dice? Que les dio un fracaso. Ay, hermano, pero hay gente que no conoce a Dios y está exitosa, tiene plata, tiene otra cosa más. No, nosotros no hablamos de un fracaso monetario. ¿Por qué? Porque ese fracaso monetario depende de tu conocimiento académico. Por ejemplo, si tú estudias para ingeniero, para lo que sea, y tú has sido bueno para ello, muy bien, te va a ir bien en eso. Porque depende de tu conocimiento para que te vaya bien en tu trabajo. Muchas veces pensamos que cuando decimos que vas a ir derrotado, que te va a ir mal, muchas veces pensamos que es en lo económico. Pero lo económico depende de tu conocimiento. Depende también de tus decisiones. ¿No es cierto? Pero vamos a una cosa, puedes tú tener la plata que tengas, el éxito que tengas, pero puedes ser un fracasado. ¿Sabes por qué? Porque no tienes esa autoridad para decirle al pecado no. Ese es el asunto. Puedes ser exitoso en los negocios. Puedes irte bien en los negocios, pero puedes ser un fracasado espiritualmente. ¿Por qué? Porque cada vez que venga un pecado, una tentación, vas a caer. Porque no tienes autoridad, porque no tienes dominio propio, porque estás derrotado. Prácticamente estás fracasado, es un fracaso tu vida espiritual. Bueno, gloria a Dios. ¿Cuándo es aleluya? Aleluya. Entonces mira, alaba al Dios y reina por los siglos de los siglos. ¿Cuál es la gloria de Dios? Dice, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededores, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Tendrán fracasos en su vida. Si no le inculcamos al niño el temor de Jehová, entonces su vida va a ser un fracaso. Hermano, cuando los niños crecen y comienzan a fracasar, es porque nosotros no les enseñamos de pequeños. Cuando pequeños
que podemos enseñarles, no les enseñamos, ya de grande es difícil. Y muchas veces decimos, o dicen, porque yo nunca lo he dicho eso, muchas veces se dicen, ah, no, pero ahorita no hay problema, este muchacho está pequeño. Ya cuando sea grande, él decidirá. Ya cuando sea grande, él decide si quiere ir a mi iglesia o no quiere ir a mi iglesia. O sea, tú vas a esperar que tu hijo cuando esté grande, recién quererle hablar de Dios, recién querer que vaya a tu iglesia, no va a poder. Porque por algo dice la Biblia, instruye al niño en sus caminos. Instruye al niño en sus caminos. No cuando es grande, sino cuando es pequeño. Estamos ahorita con Sheila, por ejemplo, ¿no es cierto? Ha nacido. José también ya está grandecito. ¿Cuántos años tiene? 10 años. Tiene que tener temor a Dios. El temor, como le digo, no es miedo. Amar a Dios sobre todas las cosas. Saber que un día tiene que servirle activamente a Dios. Porque saber que todo lo malo que hay afuera lo va a llevar al infierno. ¿Cuál es la gloria de Dios? Gloria a Dios. Y como digo, muchas veces nosotros tenemos ya nuestra salvación asegurada. Le hemos servido a Dios, nos entregamos a Dios, nos apartamos del pecado. Le estamos sirviendo cada noche al Señor. Amén. Nos vamos al cielo muy bien. Pero verán que la salvación no es hereditaria. No porque es tu hijo, porque es tu nieto, porque es tu sobrino, va a heredar tu salvación. Ya tú te vas al cielo y esa salvación, como en el seguro. Cuando dicen que muere el afiliado al hijo menor o a la viuda, le siguen dando algo. Así creo que es. Así no es la salvación. La salvación es individual. Amén. Entonces, si nosotros vamos al cielo, queremos que nuestros hijos también se vayan al cielo, ¿no es cierto? Amén. ¿Cuál es la gloria de Dios? Gloria a Dios. ¿Cuál es aleluya? Aleluya. Alaba y reina por los siglos de los siglos. Gloria al Señor. Mis hijos están grandes, pero les he predicado Amén. y les he dicho, así como estarle hablando a cualquier otro desconocido, les he hablado a mis hijos, de que si no buscan de Dios se van al infierno. Amén. Porque, ay, no es que es mi hijo. No, porque por malcriarlo lo estás condenando. La palabra claramente dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el hijo consentido avergonzará a su madre. Cuando lo consentimos pensamos que lo estamos amando, no lo estamos amando. Lo estamos aborreciendo, porque consentirlo demasiado y no enseñarle es hacer que ese niño sea totalmente diferente a lo que Dios quiere. Dios te entrega un hijo para que lo críes, lo eduques, para que le enseñes valores y la palabra de Dios, para que le enseñes a temer a Dios y cuando sea grande sea un siervo de Él. Herencia de Jehová son los niños, no son nuestros, nos los dan. Dios nos los da para que nosotros los incluyamos en sus caminos. Y la iglesia de Dios, si no viene en nuestro tiempo, que quede en manos de nuestros hijos. Nuestros hijos le sigan alabando a Dios. Y los hijos de sus hijos sigan alabando a Dios. Porque eso es lo que Dios quiere. Pero lamentablemente estamos haciendo como este pueblo de Israel, que durmieron ya con sus antepasados y no le inculcaron a sus hijos lo que era el temor a Jehová. Y cuando ellos crecieron en las comodidades, cuando ellos ya no crecieron esclavos, ya no crecieron perseguidos, ahí ellos crecieron cómodos y no les interesó adorar a Jehová. Y más bien se interesó en qué cosa, en las cosas del mundo. Ay, este está que adorando a Baal, vamos a adorarlo. Está bonita la estatua. Y entonces se iban atrás de Baal. Y después venía otro dios de los que estaban alrededor de ellos, porque no completaron de echar a todos. Y quedó pueblo todavía pagano por ahí. Y esos pueblos tenían sus dioses. Y ellos veían esos dioses, pues están bonitos. El mío ni lo veo, vamos para allá, porque
mi papi me contaba una historia de un Dios que no lo veo. Vamos a verle allá. Y entonces iban a adorar a los dioses de los alrededores. ¿Por qué? Porque los padres no le enseñaron. Esos padres que entraron con fuerza a la tierra prometida, que sabían lo que pasaron, lo que sufrieron, y cuánta gente quedó en el desierto muerta por las rebeliones. Vio como Dios les puso mano dura y no les enseñó a sus hijos a temer a ese Dios. Ay, no, como dicen ahora, no es que Dios es bueno. Mira, muchos dicen, no hay infierno porque Dios es tan bueno. ¿Cómo va a creer que Dios, siendo tan bueno, va a mandar al hombre al infierno? Entonces comenzamos a creer un Dios diferente, no el Dios que expresa la Biblia. Claro, Dios habla en la Biblia que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Amén. Entonces, no es que Dios quiere echar al hombre al infierno, pero Dios aborrece el pecado. Y si el hombre muere en el pecado, ya no es de Dios. Porque Dios aborrece el pecado y por ese pecado es expulsado al infierno. Ahora, ¿Dios Dios mandó al hombre al infierno? No, el hombre mismo se fue al infierno porque él quiso. Porque ¿cuántas veces se predica? Porque por todos lados se predica. Porque no podemos decir ahora que no es que nadie me dijo. Prende la televisión y puedes buscar un canal cristiano que te predica la palabra. Puedes ir a internet y buscar los versículos. Mira, buscar hasta las predicas que te gustan. Ay, es que no me gusta como el pastor predica, pero no buscar una predica bonita. Aunque sea con esa predica bonita, puedes conocer de Dios. ¿Cuál es la gloria de Dios? Gloria a Dios. Y puedes librarte del infierno. Amén. Pero si el hombre se va al infierno, es por su propio gusto. Por desobediente. Porque la palabra está ahí. ¿Cuál es la gloria de Dios? Gloria a Dios. Entonces el trabajo, alaben que reina. Si van a alabarlo, alaben. Denle gloria al Señor. Versículo 15. Por doquiera que salía la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Mira, qué lindo. Y tuvieron gran aflicción. ¿Por qué? Porque muchos padres de familia pasan la vida orando por los hijos. Sí. Ay, Dios mío, protege a mi hijo. Protégelo, respáldalo, dale un buen trabajito, que prospere, que los bendiga grandemente. Pero, ¿cuántos se han sentado y le han hablado de Dios a sus hijos? Le han dicho, ven para acá, como Salomón tiene en los libros de Proverbios. Ven, hijo mío, no menosprecies el consejo de tu padre, ni desatiendas la voz de tu madre. Ven, que te voy a hablar ciencia. El principio de toda sabiduría es el temor a Jehová. Es el temor a Jehová. Amén. ¿Cuál es el gloria de Dios? Gloria a Dios. Y comienzas a inculcar el temor a Dios. Mira, puedes jugar, puedes divertirte, pero tienes que también saber que tienes que cuidarte de hacer lo malo. Porque Dios es un Dios tan bueno, pero así mismo es correcto, aborrece lo malo. Dios siempre estará contigo donde quiera que vayas. Amén. Todas tus acciones las tiene registradas, así como las mías. Así que cuídate. Entonces oramos por nuestros hijos para que les vaya bien, pero no le predicamos a nuestros hijos. Eso es lo más triste de los cristianos de este tiempo, que solo se preocupan por sí mismos. Claro, la salvación es individual también, pero tenemos que ver que también Jehová, Dios de los ejércitos, nos dio hijos para que los criemos. Qué lindo es hacerlo. También hay tan bonito, recién nacido, tan precioso. Es bonito tenerlo en brazos, bonito verlo crecer. Pero tienen que saber como padres, tenemos que saber como padres, que hay una responsabilidad grande sobre nosotros, que es instruirlo. Mira, no digo enseñarle. Allá en la escuela le enseñarán a leer, escribir, sumar, restar, dividir.
Pero aquí en la casa es donde se le enseña a conocer a Dios. Porque en la escuela no te enseñan de Dios. No. En la escuela te enseñan que descendimos de un mono. Que hubo una explosión y salimos de átomos. Eso te enseñan, no te enseñan de Dios. ¿Sí? Te enseñan de la evolución, te enseñan de todo eso, pero no te enseñan de Dios. ¿Y eso qué son? Son enseñanzas ateas que te dicen que no existe Dios. Entonces, en la casa es donde puedes enseñarle de Dios. Mira, tu Dios es un Dios que quiere que le enseñes a tus hijos. Siéntate un momento con ellos. Muchas veces, ahora en estos tiempos es peor. Es peor, ¿por qué? Porque ahora, con ese teléfono bendito, la mujer ha perdido o se ha olvidado de ser madre. Se agarran con el teléfono y ya tienen uno de repuesto. Cuando ya viene el muchacho a molestar, lo toman. Ponte a jugar ahí. Y ellas están con el otro teléfono acá. Ay, poneme selfie para mi amiga. Dios reprende al diablo. Amén. Dios reprende al diablo. Amén. Yo le digo, si no fuera porque tengo que mandar fotos de lo que estamos trabajando con los niños, yo ni eso subiera. Y hay veces que me olvido de subir. No subo fotos porque no me gusta. Casi fotos mías así, de que estoy bañándome, de que estoy por acá una cosa, que estoy... Casi no verán, es raro. Porque no me gusta. Porque eso no es bueno. No es bueno. Y eso pasa muchas madres haciendo. Y los hijos pasan por allá con otro teléfono. ¿Cuándo le vas a enseñar de Dios? ¿Cuándo le vas a enseñar de Dios? Ese niño nace, crece ignorante de Dios. Y ese niño cuando sea grande va a ser lo mismo que esta generación, que no conocía a Jehová. Que no conocía a Jehová y no sabía quién era Dios. Yo sabía que mi padre iba a la iglesia, pero decía que iba a adorar a Dios. ¿Cuál Dios será? No lo conozco. Tenemos que enseñarle por qué venimos a la iglesia. ¿Por qué venimos a la iglesia? Venimos a honrar a un Dios. Y tenemos que enseñarle respeto a ese momento de adoración. Que cuando es pequeño, Dios sabe también, porque dice la Biblia, mira, no impidas que los niños vengan a mí, no se los prohíbas, porque de ellos es el reino del cielo. Pero si nosotros no hacemos el trabajo de enseñarles la palabra de Dios, ¿cómo será de ellos el reino de los cielos? Si no lo tenemos. Si nosotros no nos damos un tiempito para enseñarle al Señor. Para enseñarle del Señor, perdón. ¿Cuál es gloria a Dios? Para enseñarle. Y mira, y después vienen los fracasos, como te digo, no fracasos tal vez económicos, como digo. Tal vez tengas un buen trabajo, tal vez tengas un buen título, pero fracasa espiritualmente porque no tiene ese poder de decirle no al pecado. Y vendrá un pecado, vendrá otro pecado, y vendrá otro pecado. Y después la mano de Dios está contra él. ¿Cuál es la gloria de Dios? Gloria a Dios, Dios. Mira, la gente se está huyendo al infierno. Hay mucha gente dice, tanto murieron por el COVID. ¿Qué diremos nosotros? Murieron por el COVID. ¿O será que ya les tocaba porque Dios también tiene una copita que se llena ya de tanta maldad que está en el mundo? Si se van, no es por el COVID. Familias enteras se están muriendo. Si se van, no es por el COVID. Es por ellos mismos. Porque nunca le dieron oportunidad a Dios. Porque a Dios lo sacaron de su casa. Ay, no, hermano, tengo una estatua ahí, tengo una foto acá. Ese no es Dios. Ese no es Dios. No te hagas imagen ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo, ni lo que está en la tierra, ni bajo la tierra, en las aguas. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Amén, amén. No es estatua, no es una ficha, una imagen la que te va a salvar. Es Dios, es cumplir su palabra, es amarlo sobre todas las cosas, es apartarte del mal y hacer el bien.
es lo que te salva. ¿Cuál es gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Cuál es aleluya? Aleluya. ¿Quién vive? Alaben y reina por los siglos de los siglos. Ahora, ¿qué podemos hacer para que esta generación no desconozca a Dios? Tenemos que enseñarle al Señor. Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 7 nos dice: y esta palabra que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. ¿A quién le darás eso? Y las repetirás ¿a quién? A tus hijos. Mira, dice: y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa. Muy bien, date lugar en el momento de tu casa, ¿no es cierto? Y andando por el camino. Vámonos a Suco, a Santa Rosa, ¿no entiendo? Vamos, y en el camino te voy hablando de Dios. Cuando yo gloria a Dios. Gloria a Dios. Y al acostarte, mi hijo, ¿llévalo para acostarse? No, vamos a orar. Póngate de rodillas. Hay que orar a Dios, porque en la noche también nos visita el enemigo, si no nos protegemos. ¿No es cierto? Y cuando te levantes, Suco, el café. No, Suco, ven para acá. Vamos a darle gracias a Dios por este nuevo día que nos da el Señor para darnos la oportunidad de ser mejores. ¿Cuál es gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Cuál es aleluya? Aleluya. Entonces, para poder hacer que esta generación no desconozca a Dios, tenemos que hacer conocer a Dios. Amén. ¿Cuál es gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Qué más? Ya estamos hablando de Dios. Ya estamos haciendo orar, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la otra? Traerlos a la iglesia. Ah, no, que está con pereza, se va a jugar. No. Es hora de culto, vamos a la iglesia. Es hora de culto, vaya a la iglesia. Amén. Lucas capítulo 18, versos 15 y 16 nos dice: traían a él los niños para que los tocase, lo cual, viendo los discípulos, le reprendían. Mas Jesús, llamándolos, dijo: dejad al niño, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Cuando usted no trae a su hijo al culto, está impidiendo que el niño se acerque a Jesús. Dice claramente: dejad que los niños venid a mí y no se lo impidáis. Cuando no lo trajemos, cuando pensamos: ay, está cansadito mi hijo, tan bonito, ya quédese viendo películas, estamos impidiendo que venga y se acerque al Señor. Dios quiere a los niños bendecidos. Dios quiere protegerlo y quiere que esa sea su nueva iglesia si todavía no viene Cristo. Amén. Pero está en nosotros traerlos a la iglesia. ¿Cuánto hay gloria a Dios? Gloria a Dios. Aleluya. 1 Samuel capítulo 3. Aquí estamos hablando del niño. Mira, cuando recién comenzó a hablar, lo vemos desde el número 1 al 18. Pero hablemos solo del otro versículo. Llámalo, comenzó a llamarlo, no sabía quién era. ¿Por qué? Porque todavía pequeñito no le había hablado mucho de Dios. Y le estaban enseñando lo básico, pero nunca lo había escuchado. Nunca había tenido ese encuentro con Dios. Entonces corría donde el sacerdote. Con la gloria de Dios. Gloria a Dios. Mira, dice en el 7: y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó a la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Mira, no confiarnos de que el niño simplemente venga, que haya creído, ¿no es cierto? En la iglesia ya son salvos, no. Vienen a la iglesia, ya son salvos, no. Que tengan un encuentro con Dios, que sea un encuentro, ¿no? Que tenemos que hacerlos, que ellos tengan ese encuentro con Dios. Por gloria a Dios. Gloria a Dios. Con la palabra de Dios en su corazón, y ellos digan: sí, yo creo, mami, mi Señor. Cuando te ven que estás enferma, oren por ti. Ah, qué lindo. Mira, yo nunca olvidaré a mi Yandra.
cuando estaba pequeño. Y yo me salí de Coca-Cola porque, como digo, mi vida espiritual estaba declinando pues, en Coca-Cola. Como digo, era un Dios trabajo porque trabajaba desde las 4 de la mañana que salí de mi casa hasta las mismas 11 de la noche. Solo tenía para día domingo congregarme, y si ese día domingo llamaba a trabajar, tenía que irme a trabajar. Entonces, yendo a Huaquilla, sentí mi corazón renunciar porque eso no era de Dios. Buen trabajo, no digo que es malo trabajo, trabajo en Coca-Cola muy bueno. Pero, ¿de qué vale ese buen trabajo? Si solo te puedes congregar un día a la semana. Y cuando yo estaba sin trabajo, la mamá la llama a tomar café y dice, no mami, estoy ayunando para que papi encuentre trabajo. Se había puesto a ayunar. Ayunar para que Dios me dé un trabajo. ¿Cuál es la gloria de Dios? Gloria a Dios. Y eso se hace cuando te ven ayunar. Entonces, mi hijo, ven acá a tomar café. Espera, mami, que estoy orando. ¿Cuándo hacen eso? Cuando te ven orar. ¿No es cierto? Cuando te ven que estás arrodillado delante de la presencia de Dios. Entonces sabe, mi papá está pidiéndole a Dios. Está pidiéndole a Dios. ¿Cuál es la gloria de Dios? Gloria a Dios. Mira, qué lindo. Tener un encuentro con Dios. Que sea Dios el que esté con ellos. Pero para eso nosotros tenemos que enseñarle. Para eso nosotros tenemos que traerlo a la iglesia. Para eso tenemos que saber que aunque nuestra salvación esté ya segura acá, tenemos que ver por la salvación de nuestros hijos. Dice la palabra, cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero eso depende de nosotros. Amén. Dice Joel capítulo 1 verso 3, de esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Mira qué lindo. Amén. Que esto que tú aprendes aquí, cuéntale a tus hijos. Tus hijos le contarán a sus hijos, y así hasta la siguiente generación. Cosa que cuando tú te vayas a la presencia de Dios, allá ellos tendrán sembrada la palabra y seguirán adelante adorando a Dios. ¿Cuál es gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Cuál es aleluya? ¿Quién vive? Alaba y gloria por los siglos de los siglos. Gloria al Señor. Proverbios, para terminar, 22, verso 6 nos dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Amén. Amén. Saquemos un momento para instruir a los niños en los caminos de Dios. Que no sea el televisor, que no sea el teléfono los que le estén instruyendo al niño, porque no le van a instruir en las cosas de Dios. Si usted le da un teléfono a su hijo y después de un rato, una media hora, una hora, usted se acerca a él, lo menos que está escuchando es una alabanza, lo menos que está escuchando es una prédica, lo que menos está es leyendo una historia de la Biblia, está viendo dibujitos y pocas cosas que salen, que los tienen entretenidos y embobados. Hay que orar por nuestra familia, orar por nuestros hijos, y hay que velar por que estos niños crezcan en el temor de Jehová. Amén. Vamos a dar gracias al Señor. Padre amado, santo Dios de Israel, mi alma te alaba, te bendice, te glorifica, Señor. Te exalta porque tú eres digno, tu alabanza y gloria y honra. Dios mío, en esta noche te doy gracias por tu palabra. Gracias, Dios mío santo, porque, Dios bendito, tú has hablado en esta noche, Señor, y te doy gracias por ello. Sí, Dios mío santo, mira, Padre Celestial, a los hermanos que están a distancia, Señor eterno, Padre Celestial, que han sentido esta palabra, ayuda a los Padres Celestiales, para que dejen el teléfono a un lado y puedan preocuparse de la salvación de sus hijos. Que no sean egoístas, que la salvación no solo es de ellos, también tiene que ser de sus hijos. Y no es herencia, no les puedes heredar, tienen que ellos ganar su salvación. Para eso tenemos que instruirlo nosotros. Señor, danos la sabiduría, danos el conocimiento, danos todo lo necesario para instruir a nuestros hijos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios.